Ok, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué dice por allá? ¿Guadalajara llegó el huracán o no llegó? No, por acá solamente nublados. El huracán que llegó a Estados Unidos fue por el Es... Atlántico y acá solamente por el Golfo estuvo nublado, un pequeño norte como le llaman en Veracruz y fue Ok, todo. es todo Pero tranquilo, sí, ¿no? todo tranquilo. Es todo. Fíjate que de eso te quería comentar un poquito porque hay una situación que afecta a nosotros, a nuestra sociedad, de que no sabemos a veces cómo enfrentar los problemas, las situaciones, las catástrofes, las tragedias que pueden suceder en nuestra vida. Fíjate que Ujú. estaba viendo las noticias ahora de este meteoro y el mar se salió de sus límites, los grandes Sí, ráfagas de viento, casas destruidas, o sea, esto es una devastación total. Y no solamente en ciertos pueblos de la costa o por donde pasa este fenómeno, sino también causa una desgracia, una devastación en las vidas de las personas. Puede ser también en los terremotos, en este caso fue el agua, el viento, ujú, pero de repente también un terremoto cuando no te lo esperas y de repente sucede y ¡zas! Se cayó la casa, se cae tu patrimonio, por aquello por el que tanto luchaste, tanto te esforzaste, tus sueños, ¿no? Básicamente se derrumban en eso en un instante. Y esto trae una crisis emocional, un sí, problema en la vida de quienes sufren esta tragedia, ¿no? Otros, quizás algún deceso en algún familiar. De repente están platicando, están a gusto en una reunión, así como nosotros, y luego a los minutos o al otro día llega la noticia de decir, fíjate que tuvo un accidente fulano de tal. Fíjate que pasó de esta manera y de esta otra. Entonces, pues eso es, la vida se derrumba, vaya. Todo se derrumba, como dice Manuel la canción, todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? Entonces, sí. ¿qué debemos de hacer bajo estas circunstancias? Algunos toman estas cosas como parte natural del proceso de la vida del ser humano. Otros toman una puerta falsa, como adicciones, drogas. Otros, como a mí me tocó un caso muy particular, muy de cerca, observar estas situaciones, en el 2008, cuando hubo una burbujas, una crisis aquí en Estados Unidos, una recesión, 2007, 2008, por ahí así, donde la gente comenzaba a perder sus trabajos y un compañero de trabajo se quitó la vida porque la empresa iba a cerrar, pues las ventas se cayeron y ya no había más producción. Y esto fue una crisis, un shock que nos dio a todos en ese momento, a los compañeros de trabajo. Entonces, son situaciones que marcan la vida, ¿no? Ciertas tragedias, ciertos acontecimientos que no te lo esperas y se derrumba tu vida. O puede ser un amor también. De Sí, repente el amor te exacto. deja a alguna persona y ya no sabes qué hacer. Tu mundo estaba en torno a esa persona y de repente ya no está en tu vida, un desamor o como decimos un deceso, falleció y ¿qué hacemos en este caso, O Avisai? cuando, O la economía, mano, ajá, o cuando también. tu ídolo se derrumba, ¿no? Cuando los También, ídolos se derrumban. correcto, sí. O bueno, hablando de los hilos, los artistas, mano, que Exacto. fallecen a Así veces. es. Y Así la es. gente llorando y cómo. O sea, son crisis emocionales en nuestra existencia humana. Pero, ¿qué debemos de hacer específicamente para sobrellevar estas cosas? No es fácil, Avisai.
No es No, fácil, no, 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 sino que ha habido muertes, hay quien repito, están en los vicios y hay quien se meten en una depresión tremenda que ya no lo sacas de ahí. exacto. Todo cambia totalmente la vida del hombre. O sea, ¿qué pasa ahí, Abisai? ¿Qué Sí. debemos de hacer? ¿Qué nos dices respecto a todo esto? Mira, no es la circunstancia la que determina el comportamiento o las actitudes de los hombres, de la humanidad, De cada hombres, individuo, ¿no? mujeres, Ujú. sí. No es las circunstancias. Hay circunstancias, como tú lo acabas de decir, muy difíciles. Y más en la pandemia y pospandemia quedaron muchos trastornos, dejaron eh, muchas historias dolorosas en las familias, en las personas. No es la circunstancia, sino es cómo estás interpretando esa circunstancia, cómo lees tu entorno, cómo lees la noticia, cómo lees tu noticia, que estás en contacto directo con esa circunstancia. Ujú. Y de aquí podríamos partir de que lo primero que sucede en el ser humano cuando su circunstancia es difícil y no se sabe gestionar, entra en un estado emocional que le llamamos nosotros de ansiedad. Ujú. Y hasta cierto punto es normal, porque el ser humano está dispuesto y predispuesto biológicamente para la defensa y para la huida. Cuando la circunstancia es adversa, Ujú. cuando la circunstancia es hostil, cuando la circunstancia es difícil, en nosotros empieza a generar una sustancia, el cerebro empieza a segregar una sustancia para preparar al cuerpo, al organismo en general, Ajá. a atacar, huir, solucionar el problema, huir del problema. Y esa sustancia química se llama cortisol. Mm. Ajá. Cortisol es un veneno. Luego se hace un licuado emocional con la adrenalina, que Una es, alerta, ¿no? y ese licuado empieza a detonar muchas Ajá. emociones y sustancias químicas en el cuerpo. Se tensan los nervios, se acelera el pulso cardíaco, sientes en el estómago una indigestión aparente, empiezas a sudar, estás preparado porque estás entrando poco a poco a un estado de ansiedad tremendo. Muchas veces llegamos al pánico o a a un grado superior de lo que es la ansiedad y se le llama ataques de ansiedad comúnmente. Y esto Y genera eso enfermedades, ¿no? También. muchísimo, muchísimas enfermedades. Entonces, enfermedades, ¿por qué enfermedades sugieren? Porque tu sistema inmune baja, tu fortaleza inmune, que es la que se encarga de mantenerte sano ante microbios o patógenos externos o internos, y ese sistema inmune se va debilitando poco a poco y los ataques de diferentes enfermedades, bacterias, microbios son más fuertes y más rápidos y por eso nos enfermamos y eso es a corto plazo. Hay otras enfermedades a largo plazo. Pueden ser incluso infartos, derrame cerebral, insomnio. Ya estamos en una fase avanzada de la ansiedad y eso es lo que provoca crisis existenciales muchas veces. Acabas de hablar de personas que se quitan la vida, personas que no hayan
la puerta y se van por la puerta falsa y mueren. Entonces son casos alarmantes porque no sabemos gestionar la ansiedad. ¿Cómo Eso manejar es la esta ansiedad. situación? Ahora, exacto. ¿Qué podemos hacer? Eso es natural, es una respuesta natural ante las circunstancias. Si interpretamos bien o mal las circunstancias, ese es otro tema. Pero si estamos interpretando como un peligro las circunstancias, se genera todo lo que hemos platicado, lo que hemos comentado. ¿Cómo es como tenemos que, de alguna manera, Afrontar esta gestionar o situación. afrontar esta situación? Entender primero que la ansiedad es un proceso natural, pero cuando ya se convierte en un trastorno de la ansiedad, que está permanente, o en una crisis de ansiedad, o ataques de ansiedad, ya es algo más patológico, más delicado. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Primero, ojo, todas esas sustancias que el organismo genera para poder huir o para poder atacar en circunstancias difíciles, normalmente no lo hacemos y no sacamos la adrenalina y no drenamos el cortisol. Y eso es lo que provoca enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, no estoy hablando, obviamente, de que lo ideal sería de que estés tú medicamentado, que vayas No, con no, un no, todo psiquiatra o con drogado, un ¿no? doctor y que te receten ansiolíticos, antidepresivos. Ojo con esto, porque esto también se puede convertir en algo adictivo, porque se acostumbra el cerebro a ese tipo de droga y Ujú. para poder retirar ese químico del cerebro es también un tratamiento que lleva Otro meses, problema otro extra. problema extra. Lo natural es afrontar la ansiedad. ¿Cómo? No huyas, afronta los problemas, soluciona los problemas. Ya tienes el problema, no te quedes pensando en el problema. ¿Cuál es la solución del problema? ¿Cuáles son A, B o C? ¿Cuáles son las opciones para solucionar esa circunstancia dolorosa, penosa o difícil? Solucionar, enfrentar, tomar al toro por los cuernos. Y cuando tú te enfrentas a tus miedos, es cuando solucionas el miedo. Sí, Cuando te enfrentas y solucionas, desaparece automáticamente la ansiedad. Entonces ese es el primer, digamos, la primera recomendación. Enfrenta las circunstancias y soluciona lo que para ti es un problema. Solucionalo. No lo dejes para después. Ese sería el primer paso. entonces que tenemos que sentarnos en un sentido figurado y ver cuáles son nuestras opciones ante esta situación. Sí, Porque bueno, dice, no, me va a ayudar el gobierno, me va a dar, o el seguro me va a ayudar, el familiar sutano me va a ayudar y todo esto. Sí, pero resulta que todavía muy dentro no se puede solucionar el problema, porque es una tragedia interna también. Es sí, un problema interno, psicológico, que a bueno, veces lo material no lo puede arreglar. eso es precisamente lo que nosotros llamamos una somatización del problema. La ansiedad se convierte en algo eh, patológico. ¿Por qué? Porque no sabemos, repito, no sabemos manejar ese tipo de ansiedad. Hay otra manera también de manejar la ansiedad y eso lo recomiendan mucho los neurólogos y la literatura científica al respecto nos dice que el saber respirar y el saber focalizar nuestra atención en la respiración baja los niveles de estrés. ¿Cómo es respirar correctamente?
Inhalar, exhalar, volver a inhalar, llenar nuestro estómago como cuando un niño se acuesta en su cama, sube y baja su pancita, sube y baja su estómago, sube y baja. Esa es la respiración correcta. Punto Pero, número 1, respirar profundamente. Número 2, estar consciente de tu respiración. Con eso bajas tu nivel de estrés o de ansiedad. Baja el estrés, baja tu ansiedad y en automático tienes control de tu mente. Porque cuando estás en el bucle de la ansiedad, de la depresión, no puedes tener claridad para solucionar problemas. No tienes claridad para decir cuál es la mejor opción. Quiero enfrentar, pero no sé, porque me bullen muchas cosas. Quiero atacar o quiero huir o quiero esconderme del problema o quiero desaparecer del mapa. Entonces respira profundamente, serena tu mente, focaliza tu mente y empiezas a ver con claridad las soluciones. Entonces, el paso 1 es respirar correctamente. Paso 2, estar atento al proceso de respiración. Cómo inhalas y cómo exhalas y focalizar tu mente en entrada y salida de tu respiración. Es como controlas la ansiedad y bajas el nivel de estrés. Focalizar la atención en la respiración es fabuloso. bueno, también sería mandarle ciertas señales estimulantes al cerebro, como decirle, lo importante eres tú. Sí. La casa no es en sí lo importante, sino lo importante es tu inteligencia. ¿Quién hizo esa casa? Tu capacidad de trabajar, tu capacidad intelectual, tus talentos formaron Un lo que un patrimonio, patrimonio y se llevó es se llevó lo que el viento se lo llevó, ahora sí como quien dice, como ¿verdad? dice la Como dice novela, la novela se lo llevó el viento, se lo llevó la lluvia, pero lo más importante quedó, que que eres eres tú. tú, Tú exacto, eres que el generador es el de ese generador. patrimonio. Entonces, es lo que te Exacto. digo, eso es entonces también eh, cómo enfrentamos este problema. Es una de Sí, las cosas, una de las maneras, ¿no? También podemos decirlo. podemos simplificarlo de la siguiente manera. Cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y hacer el cambio, estar consciente de la emoción y empezar a hacer el cambio aquí dentro de nuestro sistema de creencias. Lo negativo, ya no tengo casa, no tengo trabajo, me costó mucho, 20 años de trabajo, 15 años, 30 años de trabajo y el viento se lo llevó, la lluvia, la inundación se lo llevó, murieron, mi pariente murió. En ese momento todo es negativo, todo es fatalidad, todo es muerte, todo es final. ¿No? Y luego la presión es como una Tenemos, olla de presión sí, que estás, no sabes qué hacer al todo el momento, se ese te es derrumba el mundo. precisamente, esos son los ataques de ansiedad, son los ataques de las maneras agudas de manifestar un estrés. Empieza primero, repito, sé consciente de la emoción y decir, estoy con ansiedad, estoy con mucho estrés, estoy hasta con mucha depresión. Acepta la emoción. Segundo paso sería cambiar tus pensamientos negativos en positivos y decir, muy bien, esto me costó, pero lo hice yo, con mi esfuerzo y con tiempo. Tengo salud, tengo tiempo y si Dios me lo permite voy a hacer otra vez y voy a levantar la casa, voy a gestionar un negocio, voy a negociar un crédito, voy a esto. Pensar en lo positivo hace el cambio inmediatamente de negativo a positivo. Cuando tú haces el cambio de negativo a positivo, perdón, cambia automáticamente la interpretación a nivel interior de todo lo que está pasando en ese momento.
Es como uno de mis trabajos. Tú sabes que yo manejo un tráiler, un grande, un tractor, una caja grande. Al principio de empezar pues a reversear, para atrás, maniobras, todo eso, llega en cierto momento en que no sabes qué hacer. Y entonces como estás bloqueando el paso, estás bloqueando el El tráfico tránsito. y no sabes qué hacer y se alarma el cortisol, ¿no? Sí, Lo que sí, viene siendo, ¡pum! Sube la inmediatamente. presión y ya no piensas con claridad. Fía. Entonces te digo, se queda uno en ese momento en que no sabes qué hacer. Entonces, lo bueno que en una situación, ahí tenía mi instructor y me dice, ¿sabes qué? Primero que tienes que hacer es guarda la calma. Porque si estás Ah, es nervioso correcto. y que dice aquí, te entras en pánico, tu mente se va a cerrar y Te no vas a bloqueas. saber qué hacer nada, te bloqueas. Es Y es correcto. la verdad. Entonces hay que llevar las cosas con calma y Sí. y se soluciona el problema. Como que tu cerebro te da la capacidad y te da la salida y te da todo lo que tú necesitas y Así como es. que se abre el mundo y la solución está a la vista. Eso es lo que comenté hace rato, precisamente. Que cuando las circunstancias las interpretas negativos y también te encierras, te encapsulas en eso, se le llama el secuestro de la amígdala. ¿Qué es el secuestro de la amígdala? Es encapsular una emoción negativa, una interpretación negativa. La encapsulas y no la drenas. Y eso causa estragos a tu interior, biológicos y mentales, la ansiedad, el estrés, el nerviosismo, y se toman malas decisiones. Por eso, cuando estemos en un ataque de ansiedad o en una situación de estrés permanente, tenemos que parar y decir, espérate, estoy con ansiedad. Tengo entonces que bajar mi nivel de ansiedad y hago el ejercicio sugerido. Entonces, Estar consciente de tu respiración, los pensamientos se aclaran y entonces tomas una decisión. entonces tenemos que tener tiempo para digerir. Tiempo, Viene la situación, definitivo. hay que digerirlo como se debe. Si tienes que llorar, llora. Sí, también Tienes que desahogarse, ¿no? gritar, Eso es grita. drenar precisamente Pero, nuestras pero emociones. no quedarnos No, en ese canal. no, Hay tenemos que que cambiar. cambiarle el canal y Definitivamente. seguir Todo esto, adelante. mira, Joab, todo esto de las emociones negativas, la ansiedad y todo eso, es producto del miedo. Es el miedo. De no saber El, qué el- hacer. el miedo te paraliza. Y el miedo es el que hace muchas veces que pensemos en el futuro que no existe. Se considera que el 90% de los pensamientos negativos que tenemos cuando estamos en un ataque de ansiedad son falsos. No va a pasar, no existen. Sin embargo, los abrazamos como verdaderos y es precisamente cuando se agudiza la crisis. Entonces, cuando estamos en un nivel alto de ansiedad, el 90% de lo que estábamos pensando no existe, es falso. Tenemos que bajar nuestro nivel de ansiedad para pensar cosas verdaderas y cosas ciertas. Ahora, también porque somos muy dependientes de la otra persona que ya no está, o muy dependientes de lo que teníamos. Viene el miedo, Entonces dice, ¿y es ahora el qué miedo, hacemos? ¿Y ¿qué ahora qué hago? hago? ¿No? Me Estoy bloqueo. solo, sola, exacto, es el Y eso, miedo. y eso puede servir para explorar nuevos talentos. Definitivamente, ¿de qué estoy hecho, no? Párate frente al espejo y di, bueno, carajo, de qué estoy hecho, de qué Y estoy entonces hecha. comienza uno a pensar y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y empezamos a descubrir Viene el unas pensamiento otras creativo. cosas. Viene el pensamiento creativo. Y salimos del Cuando hoyo. secuestramos, claro, cuando secuestramos nosotros la amígdala en una emoción negativa, somos improductivos y nos vamos en llorar, llorar, llorar y llorar. Pero cuando liberamos y drenamos esas emociones y las ponemos en paz, simple y sencillamente empezamos
al pensamiento creativo, pasamos al pensamiento creativo, empezamos a crear. Por naturaleza también somos creadores. Entonces no bloqueemos con la ansiedad o el estrés, no bloqueemos la creatividad que por naturaleza tenemos. Y vienen, repito, pensamientos creativos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es el capital con el que cuento? Mi capital de talento, de experiencia vale muchísimo y tenemos que invertirlo. ¿Y cómo lo vamos a invertir? ¿Con quién me asocio? ¿Qué es lo que voy a negociar? ¿Cómo voy a negociar? Y empieza la creatividad y empieza otra fase más segura y más tranquila de nuestra vida. Bueno, muy bien, ya se nos acabó el tiempo, fíjate, pero también la Biblia dice algo de esto, ¿no? Al Sí, respecto. no, me encanta cuando me haces tú la pregunta esa de qué es lo que le dice la Biblia. Fíjate, te lo voy a leer porque para aquellos que nos siguen y para aquellos que por curiosidad también ven nuestras conversaciones, Sí, sí, es eh, importante también ver lo que dice la Sagrada Escritura. así es, la escritura dice en Lucas 12, versículo 7. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Ujú. La frase no tengan miedo es fundamental para que la ansiedad, el estrés de lo que pueda pasar en el futuro o lo que pueda pasar mañana baje inmediatamente. No tengas miedo. ¿Qué pasará mañana? No tengas miedo. No va a pasar nada que te vaya a hacer daño. Todo está Porque con... todo está controlado. Todo está controlado por el mismo Creador. Si nosotros tenemos confianza absoluta en el Creador que en el principio nos hizo en el vientre de nuestra madre, no tenemos por qué tener miedo. Esa frase es fundamental. No tengan miedo. Ahí Si está. eso, al principio te levantas en la mañana, Joa, y tú dices, voy a ir a trabajar, o que tienes el turno de la noche, esta noche voy a trabajar y no sé lo que pueda pasar en carretera, no sé lo que pueda pasar en la nave de trabajo, si es que estás trabajando como un obrero en alguna línea de manufactura, etcétera, no sabes lo que pasa, no tengas miedo. Porque todo lo que tú puedas imaginarte, el 90% es falso. Y lo Ujú. único que puedes pensar es en fatalidades. Y a lo mejor voy a tener un accidente. O a lo mejor las máquinas se van, y la producción y la productividad y no voy a ganar el bono y no voy a poder y no llego a tiempo. No, 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 no tengas miedo. Ese es el consejo Que tener. final que Jesús les dio a Perfecto. sus discípulos. No tengan miedo. Es decir, vivan con un control mental, con un control emocional excelente. Y hay que ¿Cuál tener. es? No tener miedo. Y lo contrario, no tener miedo significa tener confianza. Muy bien, ahí está, bien, se nos acabó el tiempo y como dice en la primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene Definitivo. cuidado de vosotros. Ahí está. Así es. Así es que hay que tener mucha Ahí está fe, la sabiduría. mucha confianza Así es. en Dios, Definitivamente. que nos ha dado los Así talentos, las es. capacidades para seguir adelante. Muy bien, Avisai, se nos acabó el tiempo Bueno, sale, desafortunadamente. vale. Próximamente nos vemos para la próxima. Que Saludos a no se diga todos. más. A todos los que nos eh, ven, muchas gracias por pues aguantarnos esta media hora, ¿no? y los invitamos a que Le hagan like, inviten, que hagan like, que se suscriban, correcto. ¿verdad? Y de esa Muy bien, manera nos van a apoyar para estar para seguir adelante. trabajando en esta labor social. Muy bien, nos vamos. Ahí está, hasta Sale la próxima, mi pues. hermano. Cuídate. Saludos a Igualmente, todos. carnal, Dios te bendiga. Dios Saludos los a bendiga. todos. Saludos. Bye bye. Bendiciones. Bye.